Ok, esta es la cuarta sesión de electrocardiografía. Vamos a hablar de la normalidad del ST la T. En su temario, yo se los envié como solo cardiopatía isquémica y pericarditis porque es lo principal que vean, pero hay que plantearse un par de diagnósticos diferenciales que tienen cierta frecuencia para que, pero la intención principal es que sepan cómo se diferencia la cardiopatía isquémica Q y no Q y la pericarditis aguda en todos sus estadios. Esta es la primera parte, que es la teoría, y luego en clase discutimos las prácticas y luego, como ya hemos hecho, le montamos en YouTube los videos. Ok, comencemos con lo básico para esto, que es la anatomía coronaria. Lo más sencillo, recordar que hay una coronaria derecha y una coronaria izquierda. Eso es lo principal, eso no debe estar muy difícil, ¿no? Vamos a empezar un poquito con la coronaria derecha y algunas de sus variantes principales. Una de la coronaria derecha sale la arteria del cono arterioso, que generalmente es anastomosa con una rama que da la coronaria izquierda. Y aquí se unen a nivel más o menos del septum. De luego de la coronaria derecha nacen en el 55% de los casos, nace esta rama del nodo sinoatrial que en el otro 45% de los casos nace de la arteria coronaria izquierda, justamente en su ramal posterior después de la circunfleja puede dar a veces una arteria, una rama hacia el nodo, pero en la mayoría, más de la mitad de las veces, es la misma coronaria derecha. Eso va a dar diagnósticos diferenciales de ciertos signos que vamos a hablar en unos minutos. Entonces, después da estos ramos ventriculares derechos que nacen justamente, esto va pasando por el surco atrioventricular y recorren toda la pared anterior del ventrículo derecho. El de mayor calibre, que es el que tenemos aquí, que es anterior, es la arteria marginal derecha. ¿Ok? Que da ramos, pero dense en cuenta que es anterior, pero la disposición, recuerden que la disposición del corazón es que el ventrículo derecho es la cara inferior que está sobre el diafragma, está dando una rama importante esa cara anterior, ventrículo derecho, algo de cara inferior, pero la cara inferior principalmente está irrigada por la rama posterior de esta coronaria derecha, que da la rama descendente posterior, que en el 90% de los casos nace aquí, pero hay un 10% de los casos que nace de de la circunfleja coronaria izquierda. Ok, entonces cuando tenemos un infarto de ventrículo derecho o un infarto de posterior, inferior, podemos tener incluso compromiso posterior. Eso también va a ser importante a la hora de analizarlo. Eso va a depender si la oclusión es la propia rama marginal, que es de una arteria buen diámetro, o si directamente de la rama interventricular o la de la descendente posterior. Okay, esta es coronaria derecha. La coronaria izquierda da la circunfleja y la descendente anterior, que aquí la llaman interventricular anterior. Esta es la descendente anterior de la circunfleja que gira aquí y da unas ramas posteriores. De la descendente anterior, que es importante saber que hay unas ramas, que pueden ser dos o tres, que dan al septum, y unas ramas diagonales que van hacia la pared libre del ventrículo izquierdo, todo de la descendente anterior. Y la circunfleja da, irriga la cara lateral, que es la arteria marginal izquierda, y a veces hay unas ramas, como les dicen, a veces de esta circunfleja sale una, una rama, que es la descendente posterior, que depende de la izquierda, en un 10% de los casos. Eso a lo mejor ahorita se enredan, pero ¿qué me interesa que sepan la anatomía de las coronarias? Porque eso es lo que nos va a dar cuáles son las áreas más importantes de isquemia. Las áreas más importantes de isquemia, que es la hora que la vamos a analizar en el electrocardiograma, son justamente el infarto de cara anterior, que puede estar, o sea, anterior solamente por isquemia de las diagonales, o la descendente anterior, que puede incluir las septales, es decir, puede ser anteroseptal o solo anterior. Esa es una área de isquemia. El otro área de isquemia es la cara inferior, ventrículo derecho, o la cara infero-posterior, dependiendo si la obstrucción implica compromiso de justamente la descendente posterior, dependiendo primero si es de la rama derecha, que es lo que les doy aquí, o si es un 10% de la coronaria izquierda, de la circunfleja de la coronaria izquierda.
Eso es una, y dos, el nivel de la obstrucción, por si la obstrucción es la propia marginal o si la obstrucción es de la coronaria derecha completa. De eso va a depender los hallazgos. Y es importante lo que les dije de la rama del nodo auricular, porque a veces cuando hay justamente infartos de cara interior o inferoposterior puede venir por compromiso de esa rama con bradicardia. No siempre va a verlo, pero es que si, es una manera de saber si ese infarto viene con bradicardia, sabemos que este nodo está afectado, esta rama está afectada. Ok. Y por último, la tercera cara, que es más sencilla de verla, justamente la lateral. Entonces tenemos anterior o anterosectal, inferior o inferoposterior, ¿no? Ventrículo derecho, que es lo mismo, y la lateral, ventrículo, bueno, ventrículo izquierdo incluye también cara anterior, pero ventrículo izquierdo, que va a estar dada por la circunfleja. La construcción de la circunfleja da la arteria marginal izquierda, que es posterior, que es lo que inerva justamente toda la cara lateral. Eso lo hace más sencillo, entonces tienen que recordar esas tres grandes áreas. Ajá, okay, entonces veamos. En el área de cara inferior o inferoposterior, ¿cómo lo vemos? Muy fácil. ¿Quién ve aquí? ABF, D2 y D3, principalmente. Ahí vamos a ver los cambios electrocardiográficos, porque los demás imágenes, las demás derivaciones deberían verse normal o con cambios recíprocos. ¿Ok? O imágenes en espejo, también se llamarían, que los vamos a volver, ya lo hablamos en una clase, pero que lo podemos ver en unos. Limpiamos esto. De cara anterior, si es solo septal, como justamente estas son principalmente infartos ventriculares, B1 y B2, ¿se acuerdan que veían que si cara derecha y cara izquierda? En este caso no me sirve para cara derecha y cara izquierda, pero sí me ve de manera directa o indirecta el septum cardíaco, el septum ventricular. Para eso me sirve. Y si a eso le agregamos que las lesiones son en las longitudinales o más arriba de las septales, más o menos a este nivel o a este nivel que obstruya las diagonales, entonces nos van a servir muy bien B3 y B4. Entonces, un infarto anterosectal me lo ve B1, B2, B3 y B4. Un infarto solamente anterior sin septum me lo vería bien B3 y B4. Y un infarto solo sectal B1 y B2, como les decía, pero a veces B3 me puede servir. Recuérdense que esto depende mucho de dónde esté colocado el electrodo. Okay. Y por último, el infarto lateral o la isquemia lateral o la lesión, la cardiopatía isquémica lateral, me lo va a ver mejor B5, B6 en la parte baja, aquí en la parte baja, pero en la lateral alta, como lo pueden ver leer en muchos lados, nos ve mucho mejor D1 y ABL. ¿Por qué? Pues depende también si es la circunfleja completa que se obstruyó o si es solamente la arterial marginal. Si solo la arterial marginal, B5 y B6 va a ver mucho mejor y probablemente B7 y B8 que uno la puede colocar. Pero si la obstrucción es justamente arriba en la circunfleja, D1 y ABL va a estar afectado. Y un detallito, recuerden que ABR es el guachimán posterior que él ve a través de un espejo. Muchos de los cambios recíprocos se van a ver al revés en ABR. No solamente de D1 y ABL, que es una buena alternativa, sino de los otros IM que hay que tomarlo en cuenta a la hora de evaluar los electros. Ok, recordemos este otro detalle. ¿Se acuerdan que en la primera clase, esta fue la primera lámina? ¿Cómo es la despolarización ventricular? Esto es para que entendamos un poco cómo van a ser los cambios eléctricos en los trazados. Resulta que son así. Y esto no es porque es ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, como se ve en el QRS, que se los mostré en la clase anterior. Esto es porque uno es cómo despolariza el endocardio y el otro es cómo despolariza el epicardio. Siempre hay una pequeña diferencial de milivoltios entre la despolarización de uno u otro. La suma de ellos es lo que va a dar el QRS, además de que es el QRS derecho y el QRS izquierdo. ¿Ok? ¿Qué pasa? Eso me da un QRS normal, este patrón. Entonces, si separamos endocardio de epicardio. Aquí me salió mala. Ok. Pero cuando hay una lesión, cuando hay un trastorno donde hay apoptosis acelerada de los miocitos, del endocardio, del miocardio, entonces va a haber un trastorno del voltaje. Como vamos a ver una lámina más adelante, sobre todo por liberación de potasio que hay intracelular por la lesión.
Entonces, eso va a cambiar tanto el inicio del potencial de acción como el pico del potencial de acción como la repolarización. Y eso lo vamos a ver justamente porque esa elevación del ST y la T o infradesnivel, justamente recuérdense que esto es lo que mide en el papel minometro, me mide es voltaje, me va a dar esas diferencias de voltaje. Para estos casos, en esta primera parte del ST, que se considerará la parte de la sístole y la parte de repolarización, porque tú puedes ver modificación de la línea basal. Lo que pasa es que en los electrocardiógrafos habituales de corriente alterna no se ve, pero en otros equipos tú puedes ver incluso modificación de la membrana, de la línea basal. En este no se ve, pero uno que otro electro podrían llegar a verlo. Porque también hay trastornos a nivel de la repolarización y entonces después del ST también puede haber un desnivel contrario. Si para acá sube, esta línea basal bajaría y si acá se baja, esta línea basal subiría. Eso es un hallazgo que puede observarse dependiendo si el equipo tiene la sensibilidad. Como diagnósticos diferenciales, también nosotros podemos tener este caso donde hay una diferencia en la despolarización de epicardio y endocardio, que lo vemos por ejemplo en estos casos, se cuenta que no se eleva el punto J para nada, que pueden ser casos tipo de repolarización precoz, o aquí que más bien la fase 3, la fase de repolarización, del inicio de la repolarización, la pendiente se agudiza a causa del uso de digital y es cuando se forma la cubeta digital, simplemente por cambio de voltaje. Esos son diagnósticos diferenciales, pero esta es la causa por la cual se eleva o se bajan los ST y la T, son por problemas a nivel de la membrana de despolarización y los voltajes. La diferencial de voltaje entre el epicardio y el endocardio. Y eso ocurre por esto, lo que les decía. Simplemente en momentos de hipoxia y en momentos de acidosis se incrementa la entrada de sodio por la repolarización y el incremento de calcio, por lo tanto modifican tanto fase 1 como fase 2, pero justamente por esa hipoxia hay un descenso del ATP y la salida del potasio extracelular no puede ser corregido por la bomba sodio potasio TPasa por el descenso del ATP, entonces vas a tener más potasio fuera de la membrana extracelular que debería estar intracelular. Excepto, eso no ocurre cuando hay necrosis, donde simplemente no hay conducción eléctrica. Eso es importante por esto, porque no es lo mismo en la isquemia, que son en las primeras 2 horas, después en las otras 2 a 4 horas comienza a haber lesión y después viene a haber un infarto, que a medida que pasa el tiempo, pues es un infarto no Q inicialmente, y después un infarto Q, que aquí es donde hay necrosis y ahí no hay conducción cardíaca. Entonces aquí sí hay y aquí no hay. Eso por supuesto va a dar cambios en el trazado, porque si no hay, por supuesto, no va a haber despolarización de flexión positiva en esa área, posiblemente por la presencia de QS en las derivaciones involucradas. Mientras que aquí sí hay, vas a ver, son trastornos de repolarización por justamente la salida exagerada de potasio que no reingresa a la célula. Entonces, ¿cómo vemos eso con más detalle? Este es el pericardio, que también nos interesa, el epicardio y el endocardio, que está separado por el miocardio. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos primero una isquemia epicárdica, que por cierto son epicárdicas o transmurales, son las mismas transmurales. Entonces, ahí comienza a ver una salida de potasio, pero no es suficiente como para que el vector de despolarización ocurra, pero esto todavía es despolarizable. ¿Ok? Entonces, el trastorno que va a tener es al momento de la repolarización por la falta de entrada del potasio a la célula. Y como hay un trastorno de repolarización por la entrada, falta de potasio, entonces el vector de repolarización va a ser invertido. Y vamos a ver justamente una lesión subepicárdica, una inversión simétrica de la T en sus 2 ramales, sin cambios en el ST. Simplemente porque es un trastorno de repolarización por lo que los acabo. Mientras que pasamos de isquemia a lesión. Ya está mucho más tiempo de anoxia, de hipoxia, y hay mucha más liberación de potasio, por lo tanto el voltaje a ese nivel se eleva. Entonces va a haber, comenzar a haber despolarización también, pero la despolarización de esa área va a ser con mucho más voltaje. Va a haber una diferencia mucho mayor entre epicardio, y el endocardio, y es cuando vas a comenzar a ver elevación del ST con elevación del punto J
que es el punto J, por si no lo saben, si no lo hemos hablado, es justamente la unión entre la finalización de la R y el inicio del ST. Entonces con elevación del punto J. Y finalmente, si hay necrosis, ya no hay vida allí, no hay miocito vivo, no hay ni nada por el estilo, por supuesto no va a haber conducción, por lo tanto la despolarización del pericardio, perdón, del epicardio, se va a desviar y lo va a ver. Es un cambio de eje y la presencia de una Q, que puede ser QR o una QS, dependiendo de la derivación que se esté viendo y de la zona de la extensión y de la zona que esté involucrada, porque la lectura de los vectores, que acuérdense que siempre generalmente van hacia la izquierda, van a ser contrarios a los vectores de despolarización ventricular, porque justamente se va a despolarizar al revés, porque esta área no conduce. Por supuesto, esos son los mismos mecanismos por los cuales hay riesgo de reentrada y mecanismos de reentrada e inicio de arritmias ventriculares. Vamos a empezar lo mismo. El endocardio. Esta vez el endocardio hace isquemia las primeras 2 horas. Acuérdense que la isquemia no solamente es infarto, hay otras cosas que pueden ser isquemia, hasta lesiones tumorales, anginas, otras que no necesariamente el paciente está infartado, pero son por supuesto pasos iniciales antes que el paciente tenga un infarto del miocardio. Entonces, lo mismo, pero está justamente aquí en endocardio. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay despolarización a través del endocardio. Y entonces, pero con un poquito más de voltaje, tú vas a ver una T aguda también en los dos ramales sin elevación del ST. Una T más alta de la habitual, una onda T picuda. Que vamos adelante, vamos a ver cuál es la diferencia, porque la hipercalemia también se puede ver picuda. Lo que pasa es que la hipercalemia se ve en todas las derivaciones, esto solamente en las áreas que hablamos en las láminas de atrás, dependiendo de qué zona haya la isquemia. Se avanzó, ya pasó de isquemia a lesión, está más oscuro, hay mucho más potasio, por lo tanto ya no hay tan buena conducción a través del endocardio, porque predomina la conducción lateral alrededor del área de isquemia, y la despolarización, como hay un pedazo de miocardio y de epicardio libre con transmisibilidad más sencilla, lo que hace es una despolarización contraria, y es cuando vamos a comenzar a ver que el LST comienza a deprimirse, y disminución también del ST mayor a 2 milímetros en el electrocardiograma. Cuando hay necrosis, no hay conducción, por supuesto, el eje también cambia, el eje de despolarización, pero esto también se va a despolarizar por aquí. También vas a ver ondas Q, pero puedes haber en lesiones subendocárdicas, tú puedes ver infartos no Q, donde el problema va a ser la repolarización y vas a ver trastornos inespecíficos de la T, como por ejemplo esto. Aquí les traigo los más frecuentes diagnósticos diferenciales entre trastornos de la Z y la T. Este es normal. Estas son anormalidades no específicas, incluso que pueden ser no patológicas, bajo ciertas circunstancias, como por ejemplo la onda T bifásica, la mellada, la onda T que se ve que es mucho más lenta y alargada sin prolongación del QT, y la onda T aplanada. Son trastornos inespecíficos, pero que pueden ser, sobre todo hallazgos de enfermedad isquémica previa. La hipercalemia, como les decía, puede ser muy parecida a las lesiones isquémicas iniciales, subendocárdicas, pero el detalle es que la hipercalemia se va a ver absolutamente en todas las derivaciones, porque el trastorno de repolarización está en todo el miocardio, mientras que en las lesiones isquémicas o las lesiones son solamente en el área afectada, en el área coronaria afectada. También hay variantes de repolarización, como la repolarización precoz, donde hay un poquito de elevación del ST en precordiales, eso lo vamos a ver nuevamente un poquito más adelante, pero menor a 2 milímetros. ¿Okay? La isquemia, que ya la venimos hablando, la isquemia en este caso es inversión de la T completamente, por lo tanto es una lesión, más que isquemia, es una lesión subepicárdica. Y por supuesto los cambios de presión, que ya los hablamos en clases previas, donde hay sobrecarga sistólica de volumen,
y el QT prolongado. Estas son las anormalidades en general, que ya lo hemos venido hablando como están viendo en todas las clases, y lo que tienen es que saber cuáles son las causas de cada uno de ellos. Como diagnóstico gran diagnóstico diferencial, la pericarditis con respecto a cardiopatía isquémica. Lo que hay que tener en cuenta para hacer diagnóstico de pericarditis son cambios secuenciales también en el ST y la T, pero aquí hay que tomar en cuenta algo del cemento PR o considerar en algunos libros el cemento PQ. Y con eso, generalmente tiene una sensibilidad para diagnóstico de pericarditis superior al 80%. Puedes diagnosticar el 80% de los casos de pericarditis, teniendo, si tú ves que hay cambios, son bastante sensibles. Recuerden que el pericardio recubre todo el corazón. ¿Por qué me interesa que sepan eso? Porque los hallazgos, a diferencia de la cardiopatía isquémica, el hallazgo que ustedes tengan en la pericarditis se va a ver absolutamente en todas las derivaciones porque ocupa todo, el pericardio se inflama completo. Ok, vamos a ver ahora los cambios secuenciales. Primero, los cambios en el segmento ST. Los cambios en el segmento ST, ustedes ven, se parece a la lesión subepicárdica, sí, pero vean cómo es la concavidad, lo vamos a diferenciar un poquito más adelante y ver lo que pasa en ABR. En ABR hay un infradesnivel y en B1 un infradesnivel del ST y en el resto de las derivaciones hay un supradesnivel del ST, pero con esta concavidad. Ok, entonces seguimos con los cambios secuenciales en la onda T. Hay 3 estadios. Lo más importante, recuérdense, en pericarditis, como en todas las patologías, es que haya sintomatología, no que sea una pericarditis asintomática. El estadio 1 puede haber pocos cambios en la T, sí puede elevarse, puede ser aguda, con un poquito de elevación del ST, sin mayor importancia, pero un poco más aguda en todas las derivaciones. Ya el estadio 2, el estadio clásico que vamos a estar viendo, que se hace el signo de la bandera, elevación del punto J con una concavidad y inversión de la T. Y ya el estadio 3, el ST se corrige, pero la T se mantiene invertida. Ya cuando estás haciendo incluso pericarditis constrictiva. En el ABR, te recuerda que siempre, incluso aquí el ABR tiene que estar negativo y no positivo para hacer esas conclusiones. Y finalmente, un detalle que es importantísimo, que es el segmento PR, que es interesante porque prácticamente no lo da, sino esto y las lesiones auriculares, los infartos de aurícula, donde, sobre todo a nivel de B6, bueno, B6 no, se ven todas las derivaciones, se ve mejor en D2 y ABR. En B6 esta es la proporción del ST y la T, que lo vamos a hablar en unas láminas adelante. Aquí lo que me interesa es que vean cómo el PR desciende más de 1 milímetro, solamente PR o PQ, se desciende más de 1 milímetro la línea basal, que no ocurre en el resto de la línea basal. La línea basal va por aquí y justo, solo el PR desciende. Todo lo contrario ocurre en ABR, que parece una imagen de una garra. Esta imagen de garra, que es elevación del PR o del segmento PQ en ABR más de 1 milímetro. Eso con sintomatología es bastante sensible para diagnóstico de pericarditis. Ya solamente esto, tú puedes tener solamente trastorno del PR sin trastornos del ST y la T, por cierto. Otros hallazgos importantes, frecuente el electro normal, pero los síntomas son mandatorios. Puede ser haber solo taquicardia sinusal. Después, cuando ha avanzado, que ya hay derrame pericárdico o hay una pericarditis constrictiva, puede haber bajo voltaje o alternancia eléctrica. Alternancia eléctrica desde el punto de vista de voltaje. Voltaje más alto, voltaje más bajo, voltaje más alto, voltaje más bajo. Son pacientes con derrame. Acuérdense que una cosa es la pericarditis, otra cosa es el derrame pericárdico, otra cosa es el tamponamiento, e incluso otra cosa es la pericarditis constrictiva, que puede tener pocos síntomas, sino simplemente disnea al paciente sin derrame. Lo que les decía, la pericarditis constrictiva se puede ver así. Esto generalmente es el estadio 3 ya, que les señalé antes cuando hablamos de la onda T, porque son ondas T invertidas. Puede tener onda P empastados o mellados o incluso presencia de fibrilación auricular en 1/3 de los casos. Pero aquí lo importante es que son bajo voltaje, es lo más importante, es de más o menos 0,2 milivoltios cada QRS, y la onda T es invertida en todas las derivaciones, todas las derivaciones. Entonces, ¿qué tienen? Volvamos a la pregunta. Tienen los 3 grandes diagnósticos diferenciales: pericarditis, lesión subepicárdica o repolarización precoz. Esas son las 3 grandes diagnósticos diferenciales que los vamos a ver aquí. Aquí está con esta tabla ustedes pueden estar mucho más claros, pero de aquí, para que no se me aprendan la tabla de memoria, lo que quiero es que tomen en cuenta esto.
que el infarto del miocardio, que es uno de los diagnósticos diferenciales de urgencia más importantes, lo que hay es una convexidad, no concavidad. Por eso es que es el signo de la bandera. El signo de la bandera es porque el segmento ST, la forma del segmento ST es cóncavo y no convexo. El convexo es así. Y entonces ese efecto que hace así baja, igual que parece una bandera, lo da, el segmento ST se da en pericarditis. Y en el repolarización precoz también es cóncavo como la pericarditis. ¿Cuál es la diferencia? La localización. En el infarto del miocardio solamente va a estar el área de la arteria involucrada, que lo hablamos al principio, la que son cara inferior o inferoposterior, cara anterior o anterosectal y cara lateral alta o cara lateral baja. Son solamente esas zonas. Tú no vas a ver, lo máximo que puedes ver son cambios recíprocos, imagen en espejo, el mismo imagen que se ve en la arteria envuelta en las derivaciones contralaterales. Tú puedes ver el hallazgo al contrario, donde tú ves elevación del ST, en las otras vas a ver infradesnivel del ST. ¿Ok? Esto de todas maneras lo vamos a ver en la fase de ejemplo para no sobrecargar esto. La pérdida del voltaje de la R, justamente en las áreas isquémicas, ocurre en el infarto del miocardio, no va a ocurrir en la repolarización precoz ni en la pericarditis, que se pierde la R. Y lo más importante para pericarditis de esta tabla es que es lo único que hace depresión del segmento PR o el segmento PQ. Con estos 3-4 detalles que se aprendan, o tengan claro, porque ni siquiera hay que aprendérselo, porque son de pura lógica, por lo que hemos venido hablando durante toda esta clase, ya ustedes pueden llegar al diagnóstico. Vean, justamente este gran ejemplo que les estoy hablando de la concavidad y de la convexidad. Y lo de la relación que estaba en la tabla anterior, pero no lo detallé, pero lo dije unas láminas atrás. La relación STT, la altura de la ST sobre la altura de la T, la altura del ST sobre la altura de la T, es menor a 0,25 en casos de repolarización precoz y de infarto del miocardio, y en pericarditis aguda es mayor a 0,25, justamente porque la pericarditis, se dan cuenta, ala también el ST, cosa que no hace la repolarización precoz. Eleva la T, eleva el punto J, que puede hacer pensar que pueda aparecer una área isquémica, porque de verdad no se parece mucho a pericarditis, pero la gran diferencia es que la repolarización precoz está en todas las precordiales. El isquemia solamente va a estar en B5, B6, máximo B3 o máximo B4 o B1, B2, B3 y B4, pero no va a estar en todas las precordiales. Y la pericarditis aguda va a estar en todas las derivaciones, absolutamente en todas. Entonces, veamos en este ejemplo. Se en cuenta aquí las concavidades y las convexidades adicionalmente con una R amputada, y aquí hay R y R presente. Entonces, y vean justamente, también calculamos aquí el STT, aquí está en menos de 0,25 y aquí el STT está en más de 0,25. Entonces, ¿cuál es la pericarditis aquí? Justamente la del lado izquierdo. Esta es repolarización precoz y esta es una cardiopatía isquémica, una lesión subepicárdica. Ya una lesión subepicárdica ya está pasando a necrosis porque ya hay QS. Ok, finalmente, como concluyó todas estas partes teóricas, para leerlo, entonces recordar que de las derivaciones bipolares nos va a dar el área de isquemia de 1 y ABL o de 2 y de 3 y ABF, simplemente por separado, porque son áreas con compromisos coronarios diferentes, pero también nos va a servir si compromiso pericárdico, porque el pericardio se inflama absolutamente en todo el corazón. Y las frontales también nos dan área de isquemia, recordando con estas áreas de isquemia aquí son B1, B2, B3 y B4, B5 y B6. Con la consideración que B3 y B4 pueden estar positivas en conjunto con B1 y B2 cuando hay infartos anteroceptales. Va a haber compromiso pericárdico en conjunto con las bipolares, y la repolarización precoz solo se ven frontales desde B1 hasta B6, sin duda. Entonces, bueno, necesito que tengan esto bastante claro para poder hacer los análisis ahora y los diagnósticos diferenciales, porque vamos a comenzar a ver trazados eléctricos y vemos la diferencia. Sobre todo estén pendientes de los cambios recíprocos, que por cuestión de tiempo no quise colocarlo aquí y lo hablamos en la práctica. Entonces, nos vemos luego.